Atención El Salvador. Un comerciante de Hilo Vasco abrió su negocio un día cualquiera de julio de 2021 sin saber que esa semana su vida iba a quedar en manos de 3 mujeres que trabajaban para la pandilla 18. No le pidieron protección, le pusieron precio a su propia vida, $4,000 o no volvería a trabajar tranquilo nunca más. Así de simple, así de brutal fue el mensaje que recibió un hombre que solo quería sacar adelante su negocio en Cabañas. Y lo que vas a descubrir en los próximos minutos es cómo esa amenaza terminó destapando una red de extorsión sostenida durante años, cómo la Fiscalía General de la República armó pieza por pieza el expediente que hundió a estas 3 mujeres, y por qué su condena se suma a un patrón que cada vez es más difícil de ignorar en El Salvador. Mujeres, muchas veces menos sospechosas, convertidas en piezas clave de la maquinaria de extorsión de las pandillas. Si te interesa conocer las capturas más importantes y los operativos más impactantes contra la delincuencia en El Salvador, suscríbete ahora al canal, porque casos como este se están multiplicando en todo el país. Y aquí te los traemos con el contexto completo, verificado y sin adornos. Todo comenzó el 27 de julio de 2021 en un negocio del distrito de Hilo Vasco, en el departamento de Cabañas. Un lugar que, como tantos otros en El Salvador, funcionaba de manera tranquila, atendiendo clientes, generando empleos, sosteniendo a una familia. Pero ese día algo cambió para siempre. Una mujer se presentó directamente en el comercio. No llegó con un mensaje anónimo, no llegó con una llamada disfrazada, no llegó con una nota desvisada bajo la puerta. Llegó de frente, se identificó como parte de la pandilla 18 y exigió una cifra concreta: $4,000. La condición que puso fue clara y aterradora. Ese dinero era el precio para que el dueño del negocio pudiera seguir trabajando sin que la pandilla atentara contra su vida o la de sus empleados. ¿Qué te parece que una mujer sea la que se presente directamente a cobrar una extorsión de esta magnitud? Es una pregunta que vamos a responder con detalle, porque el papel de las mujeres dentro de estas estructuras criminales no es casual, y en este caso específico se volvió determinante para entender cómo operaba todo el esquema. Para entender la gravedad de lo que estaba ocurriendo, hay que detenerse en la cifra. $4,000 no es una cantidad simbólica. Para un negocio pequeño o mediano en una zona como Hilo Vasco, esa cifra puede representar meses de ingresos, ahorros completos o directamente la diferencia entre mantener el negocio abierto o cerrarlo. Exigir esa cantidad no es solamente un acto de extorsión, es un intento de control total sobre la economía de una persona, sobre su capacidad de sostener a su familia, sobre su libertad para decidir qué hacer con su propio negocio. Y la amenaza no se limitaba al dinero. La pandilla dejó claro que la alternativa a pagar no era simplemente no trabajar. La alternativa era poner en riesgo la vida del comerciante y la de las personas que trabajaban con él. Esa es la lógica que sostiene la extorsión en El Salvador desde hace más de 2 décadas. Convertir el miedo en una fuente constante de ingresos para las estructuras criminales, usando la vida de la gente como garantía de pago. Pero, ¿por qué una pandilla decide que sean mujeres las que se encarguen de este tipo de cobros? La respuesta tiene que ver con cómo han evolucionado las estructuras de las pandillas en los últimos años, sobre todo desde que el régimen de excepción comenzó a golpear con fuerza a los mandos tradicionales, en su mayoría hombres. Las mujeres dentro de las pandillas, en muchos casos, generan menos sospecha inmediata frente a las autoridades y frente a las mismas víctimas. Un hombre llegando a un negocio a exigir dinero en nombre de una pandilla activa, alarmas casi de inmediato. Una mujer, en cambio, puede pasar más tiempo sin levantar sospechas, puede mezclarse con la clientela, puede presentarse bajo pretextos distintos antes de revelar el verdadero propósito de su visita. Este mecanismo no es exclusivo de este caso. La propia Fiscalía General de la República ha documentado un incremento sostenido en el número de mujeres vinculadas a estructuras de pandillas condenadas por extorsión, lo que confirma que no estamos frente a un hecho aislado, sino frente a una tendencia que las autoridades están enfrentando de forma cada vez más agresiva. El comerciante de Hilo Vasco, sin embargo, no se quedó callado, y ese es el primer punto de inflexión de esta historia. En un contexto donde durante años el miedo llevó a miles de víctimas de extorsión a pagar en silencio sin denunciar por temor a represalias, este hombre tomó una decisión que terminaría siendo clave para desmantelar el esquema. Acudió a la Fiscalía General de la República y presentó la denuncia formal.
¿Qué llevó a este comerciante a atreverse a denunciar cuando tantos otros prefieren pagar y callar? El régimen de excepción, vigente en El Salvador desde 2022, cambió radicalmente el escenario para las víctimas de extorsión. Con miles de pandilleros capturados y las estructuras tradicionales debilitadas, muchas víctimas empezaron a sentir que denunciar ya no era una sentencia de muerte automática, como ocurría en años anteriores. Ese cambio de percepción, sumado a la garantía de medidas de protección por parte de la Fiscalía, fue decisivo para que este caso avanzara hasta los tribunales. Según la fiscal que llevó el caso, en el momento en que el comerciante presentó la denuncia, la Fiscalía activó de inmediato todas las medidas de protección necesarias para resguardar su integridad, tanto la suya como la de las personas que trabajaban en el negocio. Al mismo tiempo, se ordenó una serie de diligencias investigativas orientadas a un objetivo concreto: identificar a todas las personas involucradas en el hecho delictivo, no solamente a la mujer que se había presentado directamente a exigir el dinero. ¿Por qué la Fiscalía sospechaba desde el principio que detrás de esa primera exigencia había más de una persona involucrada? Porque el patrón de extorsión de la pandilla 18 en zonas como Cabañas rara vez funciona con un solo actor. Generalmente existe una estructura de roles: quien identifica al negocio o a la víctima, quien hace el primer contacto y transmite la exigencia, quien recibe o gestiona el dinero y quien reporta hacia arriba dentro de la estructura de la pandilla. Desenmarañar esa red fue precisamente el trabajo que se venía a partir de ese momento. La investigación no fue un proceso rápido ni sencillo. Casos de extorsión como este requieren cruzar información de comunicaciones, testimonios, movimientos financieros y patrones de comportamiento que permitan conectar a distintas personas con un mismo hecho delictivo. ¿Qué tipo de pruebas necesita realmente la Fiscalía para poder acusar a 3 personas distintas del mismo delito de extorsión agravada? No basta con el testimonio de la víctima, aunque ese testimonio es fundamental como punto de partida. Se necesita reconstruir la cadena completa, identificar quién hizo el contacto inicial, establecer la relación de esa persona con la estructura de la pandilla 18 y demostrar que las otras personas señaladas tenían un rol activo dentro del mismo esquema extorsivo, ya sea como parte de la planificación, como intermediarias en la comunicación o como responsables de la recolección del dinero exigido. Este tipo de trabajo investigativo puede tomar meses, incluso años, antes de llegar a una acusación formal sólida. Y aquí es donde entran los nombres que hoy conocemos como responsables de este caso: Wendy Yamilet Alfaro Elizondo, Catherine Stefani Barahona, Franco y Silvia Marina Velázquez. 3 mujeres que, según la investigación de la Fiscalía General de la República, actuaron de manera conjunta dentro del mismo esquema de extorsión contra el comerciante de Hilo Vasco. ¿Qué papel jugaba cada una de ellas dentro de esta estructura? Aunque los detalles específicos de la función de cada una forman parte del expediente judicial reservado, lo que sí quedó establecido en el proceso es que las 3 estaban vinculadas al mismo hecho delictivo, actuando en nombre de la pandilla 18, y que juntas sostuvieron la presión extorsiva contra la víctima durante un periodo prolongado, desde julio de 2021 hasta el momento en que la investigación logró identificarlas y ponerlas a disposición de la justicia. Este patrón de mujeres actuando de manera coordinada dentro de un mismo caso de extorsión no es la primera vez que se documenta en El Salvador. ¿Es una coincidencia que veamos cada vez más casos de grupos de mujeres condenadas juntas por extorsión? La evidencia sugiere que no. Las cifras que maneja la propia Fiscalía General de la República muestran un número creciente de mujeres vinculadas a pandillas, que han sido procesadas y condenadas en su mayoría precisamente por el delito de extorsión. Esto refleja un cambio estructural dentro de las pandillas salvadoreñas. A medida que el régimen de excepción ha ido debilitando las jerarquías tradicionales lideradas por hombres, las mujeres han pasado a asumir roles operativos que antes eran menos visibles, convirtiéndose en piezas activas dentro de la maquinaria extorsiva que sigue golpeando a comerciantes, transportistas y familias en distintas zonas del país. Mientras la investigación avanzaba, el comerciante de Hilo Vasco tuvo que sostener su vida y su negocio bajo la sombra de la amenaza que pesaba sobre él. ¿Qué significa vivir meses, incluso años, sabiendo que una pandilla puede decidir en cualquier momento cumplir con la amenaza que hizo? Para miles de comerciantes salvadoreños, esa no es una pregunta hipotética, es una realidad diaria. La extorsión no solo roba dinero, roba tranquilidad, roba la capacidad de planear el futuro, roba la posibilidad de invertir en el propio negocio
sin miedo a que ese esfuerzo termine financiando a una estructura criminal. Es precisamente ese tipo de historias silenciosas durante años las que el régimen de excepción ha buscado sacar a la luz, dándole a las víctimas la posibilidad de señalar a sus extorsionadores sin que eso signifique arriesgar su vida de inmediato. El proceso judicial contra Wendy Yamilet Alfaro Elizondo, Catherine Stephanie Barahona Franco y Silvia Marina Velázquez avanzó dentro del sistema de justicia especializado que El Salvador ha reforzado en los últimos años para procesar casos vinculados a estructuras de pandillas. ¿Qué consecuencias legales enfrentaban realmente estas tres mujeres si la Fiscalía lograba probar su participación en el esquema extorsivo, la extorsión agravada cuando se comete en nombre de una estructura criminal, organizada como la Pandilla 18, y cuando además involucra amenazas directas contra la vida de la víctima, contempla penas significativamente más altas que la extorsión simple? Esto se debe a que la ley salvadoreña reconoce la gravedad adicional que representa actuar como parte de una organización criminal, y no como un hecho aislado o individual. Y aquí llegamos al momento que cambió por completo el destino de estas tres mujeres. El 20 de junio, un tribunal en Hilo Vasco, Cabañas, dictó sentencia. Wendy Yamilet Alfaro Elizondo, Catherine Stephanie Barahona, Franco y Silvia Marina Velázquez fueron condenadas a 16 años de prisión cada una por el delito de extorsión agravada. 16 años para cada una de ellas, por un caso que había comenzado con una exigencia de $4,000 a un solo comerciante en un negocio de Hilo Vasco. ¿Qué significa realmente una condena de 16 años dentro del sistema penitenciario salvadoreño actual? Bajo el régimen de excepción vigente desde 2022, El Salvador ha endurecido de manera considerable las condiciones de cumplimiento de condena para personas vinculadas a estructuras de pandillas, lo que convierte a estas condenas en sentencias que, en la práctica, representan un aislamiento prolongado del entorno criminal que estas mujeres integraban. La sentencia contra estas tres mujeres no ocurre en el vacío. Forma parte de un fenómeno mucho más amplio que la Fiscalía General de la República ha documentado a lo largo de los últimos años: el incremento sostenido de mujeres pandilleras condenadas en El Salvador, en su gran mayoría por el delito de extorsión. ¿Cuántas mujeres como Wendy, Catherine y Silvia han sido condenadas por hechos similares en todo el país? Según las propias estadísticas de la Fiscalía, decenas de mujeres vinculadas a estructuras de pandillas han sido procesadas y condenadas por extorsión en los últimos meses. Un número que confirma que el fenómeno de mujeres actuando como cobradoras, intermediarias o ejecutoras directas de extorsiones no es un caso aislado, sino una realidad estructural que las autoridades salvadoreñas están enfrentando con la misma firmeza que aplican contra los mandos masculinos de las pandillas. Este caso, además, se suma a un patrón que empieza a repetirse con fuerza dentro de las noticias judiciales salvadoreñas: grupos de mujeres, generalmente tres, condenadas juntas por el mismo hecho de extorsión. ¿Por qué específicamente grupos de tres mujeres parecen repetirse en distintos casos documentados en el país? Aunque cada caso tiene sus propias particularidades, el común denominador suele ser el mismo: estructuras pequeñas y compartimentadas dentro de las pandillas, donde un grupo reducido de personas se encarga de sostener la extorsión de un territorio o de un grupo específico de negocios, dividiendo las tareas entre quien hace el contacto directo, quien sostiene la comunicación con la víctima a lo largo del tiempo, y quien gestiona la relación con la estructura más amplia de la pandilla. Esta forma de operar, aunque busca reducir el riesgo de que caiga toda la red si una sola persona es detenida, terminó siendo precisamente lo que permitió a la Fiscalía construir un caso sólido contra las tres mujeres de Hilo Vasco. Al estar todas vinculadas al mismo hecho, bastó comprobar la conexión entre ellas para que la condena alcanzara a las tres por igual. Para el comerciante de Hilo Vasco, la sentencia representa el cierre de un capítulo que comenzó hace más de 3 años, cuando una mujer se presentó en su negocio para exigirle $4,000 a cambio de dejarlo trabajar. ¿Qué pasa ahora con la vida de este comerciante, una vez que sus extorsionadoras están condenadas? Aunque no existen garantías absolutas frente a la posibilidad de que otras estructuras intenten extorsionar el mismo negocio en el futuro, la condena representa un mensaje claro dentro del contexto actual salvadoreño. Denunciar la extorsión, incluso cuando implica enfrentar directamente a una estructura como la Pandilla 18, puede terminar en justicia real, con condenas ejemplares y con protección efectiva para la víctima durante todo el proceso.
Este caso también deja una lección más amplia sobre cómo ha cambiado la lucha contra la extorsión en El Salvador. ¿Qué tan diferente sería este caso si hubiera ocurrido antes del régimen de excepción? Antes de 2022, el temor generalizado a represalias hacía que la mayoría de las víctimas de extorsión optaran por pagar en silencio, sin denunciar, conscientes de que las estructuras de pandillas tenían capacidad de ejecutar amenazas contra quienes se atrevían a hablar. El fortalecimiento del sistema judicial, la ampliación de las medidas de protección a víctimas y testigos y la presión constante contra las estructuras criminales han cambiado ese cálculo. Hoy casos como el de Wendy Yamilet Alfaro Elizondo, Catherine Stephanie Barahona Franco y Silvia Marina Velázquez demuestran que ni el tiempo transcurrido ni el hecho de que la extorsión fuera sostenida durante meses evitó que la justicia finalmente alcanzara a las responsables. Tampoco se puede dejar de lado el efecto que este tipo de sentencias tiene sobre el sistema penitenciario salvadoreño en su conjunto, donde cumplirán condena estas 3 mujeres durante los próximos 10 años. El régimen de excepción, vigente desde 2022, ha reorganizado por completo el sistema carcelario del país, separando de manera estricta a las personas vinculadas a estructuras de pandillas del resto de la población penitenciaria y aplicando condiciones de reclusión mucho más rígidas que las que existían antes de 2022. Para Wendy Yamilet Alfaro Elizondo, Catherine Stephanie Barahona Franco y Silvia Marina Velázquez, esto significa que los próximos 16 años transcurrirán bajo un régimen carcelario diseñado específicamente para cortar cualquier posibilidad de que sigan operando o comunicándose con la estructura de la pandilla 18 desde el encierro, algo que en años anteriores era mucho más difícil de garantizar. La condena de 16 años para cada una de estas 3 mujeres también envía un mensaje directo hacia el interior de las estructuras de pandillas, que todavía intentan sostener economías criminales a través de la extorsión. ¿Qué mensaje reciben otras mujeres que hoy podrían estar cumpliendo roles similares dentro de la pandilla 18 o de otras estructuras? El mensaje es claro. El hecho de operar bajo un perfil menos visible, de no ser consideradas históricamente como las cabecillas de las estructuras criminales, ya no representa una garantía de impunidad. La Fiscalía General de la República ha dejado claro, a través de casos como este, que está dispuesta a investigar y judicializar a cualquier persona vinculada a un esquema de extorsión, sin importar el rol específico que haya jugado dentro de la estructura, siempre que exista evidencia suficiente para sostener la acusación ante un tribunal. Pero hay otra pregunta que muchos espectadores se hacen al conocer este tipo de casos. ¿Qué pasa con el dinero que las pandillas logran extorsionar durante meses o años antes de ser detenidas? La extorsión no es un ingreso que se queda estancado en manos de quien cobra directamente en el negocio. Dentro de la estructura de la pandilla 18, el dinero recaudado mediante extorsión suele distribuirse hacia arriba, sosteniendo gastos operativos de la estructura, desde la manutención de miembros encarcelados hasta la compra de armas o la financiación de otras actividades criminales. Esto significa que cada pago realizado por una víctima de extorsión, por pequeño que parezca frente a la cifra total, termina alimentando directamente la capacidad operativa de la pandilla en otras zonas del país. Es una de las razones por las que la Fiscalía General de la República ha insistido, caso tras caso, en la importancia de que las víctimas denuncien. Cada denuncia no solo protege a una persona, corta también una fuente de financiamiento que de otra forma seguiría fortaleciendo a la estructura criminal. Otro aspecto que suele pasar desapercibido en este tipo de casos es el tiempo que transcurre entre el inicio de la extorsión y el momento en que finalmente se dicta sentencia. ¿Por qué un caso que comenzó en julio de 2021 tardó hasta junio para llegar a una condena firme? El sistema judicial salvadoreño, especialmente en casos vinculados a estructuras de pandillas, exige un proceso de investigación exhaustivo antes de que un caso llegue a juicio. Esto incluye la recolección de pruebas documentales, testimoniales y, en muchos casos, la necesidad de esperar a que la Fiscalía logre ubicar y detener a todas las personas señaladas como responsables de un mismo hecho. En este caso específico, el proceso implicó no solo identificar a la primera mujer que se presentó directamente al negocio, sino también reconstruir la participación de Catherine Stephanie Barahona, Franco y Silvia Marina Velázquez dentro del mismo esquema. Un trabajo que exige tiempo, paciencia y coordinación entre distintas unidades de investigación.
Vale la pena detenerse también en lo que representa este caso para el resto de comerciantes de Hilo Vasco y de Cabañas en general. ¿Qué mensaje envía esta condena a otros negocios que hoy podrían estar enfrentando exigencias similares sin haberlas denunciado todavía? Cabañas es uno de los departamentos donde la presencia de estructuras de pandillas ha generado durante años un clima de temor constante entre comerciantes, transportistas y pequeños empresarios. Cada condena que se hace pública como esta cumple una doble función. Por un lado, es un acto de justicia para la víctima directa. Por otro, funciona como un incentivo para que otras personas que todavía guardan silencio por miedo consideren la posibilidad de denunciar, sabiendo que existen mecanismos reales de protección y que la justicia, aunque tome tiempo, puede terminar imponiéndose sobre el miedo. Lo que comenzó como una exigencia de $4,000 a un solo comerciante en un negocio de Hilo Vasco, terminó convirtiéndose en un caso judicial que suma 3 condenas de 16 años cada una, y que se integra a un patrón cada vez más documentado de mujeres condenadas por extorsión en El Salvador. Este caso confirma que la lucha contra la extorsión en el país ya no distingue entre hombres y mujeres dentro de las estructuras criminales, y que cada denuncia, por más pequeña que parezca al inicio, puede terminar destapando responsabilidades que se sostenían gracias al miedo y al silencio. Si te interesa seguir conociendo cómo las autoridades salvadoreñas están desmantelando, caso por caso, las estructuras de extorsión que durante años sometieron a comerciantes y familias enteras, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y no te pierdas los próximos casos que vamos a traerte. Todos verificados y con el contexto completo que necesitas para entender lo que realmente está pasando en El Salvador.